Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Alcibar Sala Jeremy Josué y voy a hablar sobre inteligencia artificial e interacción hombre-máquina. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, o IA, es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. La IA o inteligencia artificial tiene dos objetivos principales. Uno es tecnológico y es usar los ordenadores para hacer cosas útiles, y el otro es científico, que es usar conceptos y modelos de inteligencia artificial que ayuden a resolver cuestiones sobre los seres humanos y demás seres vivos. La inteligencia artificial no se limita, por lo tanto, al mismo sistema de datos de tipo numérico, como el de los computadores actuales. La inteligencia artificial se ha transformado en una ciencia importante, puesto que los temas que abarca atraen a una amplia variedad de disciplinas. Muchos matemáticos, filosóficos, biólogos y filósofos, esencialmente, convergen hacia el problema del cerebro y la conciencia. Tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial y los algoritmos son un superconjunto de tecnologías que engloba al machine learning. Dentro de los tipos podemos encontrar algunos. Tenemos el aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje consiste en la interacción constante basada en la prueba y error que una máquina puede realizar en tiempo récord, en determinadas condiciones o en un entorno dado y con un objetivo específico que se denomina recompensa. De esta manera se puede obtener resultados, patrones, correlaciones, caminos y conclusiones basadas en experiencias previas generadas por la propia máquina. Luego tenemos el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado emplea modelos predictivos y algoritmos que utilizan datos de entrenamiento. Dado un conjunto de datos, se pretende que el sistema sea capaz de lograr una salida. Con este sistema, el modelo es ajustado hasta conseguir los resultados deseados. Un ejemplo de este aprendizaje es el de los coches autónomos. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado. El algoritmo de inteligencia artificial de este aprendizaje es similar al del aprendizaje supervisado. Sin embargo, estos se ajustan solo en función de los datos de entrada. Es decir, el algoritmo realiza un autoentrenamiento sin indicaciones externas. Estos algoritmos están pensados para realizar un procedimiento complejo. Luego tenemos los tipos de algoritmos que usan las inteligencias artificiales. Como primero tenemos el algoritmo de regresión. En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje autónomo se debe estimar y comprender las relaciones entre las variables. El análisis de regresión se enfoca en una variable dependiente y una serie de otras variables cambiantes, lo que lo hace particularmente útil para la predicción y el pronóstico. Luego tenemos algoritmos bayesianos. Este tipo de algoritmos, por clasificación, están basados en el teorema de Bayes y clasifican cada valor como independiente de cualquier otro, lo que lo permite
predecir una clase o categoría en función de un conjunto dado de características, utilizando la probabilidad. A pesar de su simplicidad, el clasificador funciona sorprendentemente bien y se usa a menudo porque supera los métodos de clasificación más sofisticados. Luego tenemos el algoritmo de agrupación. Se utilizan en el aprendizaje no supervisado y sirven para categorizar datos no etiquetados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos. El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de grupos representados por la variable k. Funciona de manera iterativa para asignar cada punto de datos a uno de los k, o sea, de la variable k, según las características proporcionadas. Luego tenemos el algoritmo de árbol de decisión. Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo que utiliza un método de bifurcación para ilustrar cada resultado posible de una decisión. Cada nodo dentro del árbol representa una prueba en una variable específica y cada rama es el resultado de esa prueba. Luego tenemos los algoritmos de redes neuronales. Una red neuronal artificial comprende unidades dispuestas en una serie de capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las redes neuronales artificiales se inspiran en los sistemas biológicos, como el cerebro, y en cómo procesan la información. Son esencialmente un gran número de elementos de procesamientos interconectados que trabajar para resolver estos problemas en específico. Luego tenemos los algoritmos de reducción de dimensión. La reducción de dimensión reduce el número de variables que se consideran para encontrar la información exacta requerida. Luego tenemos los algoritmos de aprendizaje profundo. Los algoritmos de aprendizaje profundo se ejecutan a través de varias capas de algoritmos de redes neuronales, las cuales pasan por una representación simplificada de los datos a la siguiente capa. La mayoría funciona bien en conjunto de datos que tienen hasta cientos de características o columnas. Sin embargo, un conjunto de datos no estructurado, como el de una imagen, tiene una cantidad tan grande de características que este proceso se vuelve engorroso, completamente inviable. Luego tenemos la inteligencia artificial ChatGPT. Esta inteligencia es un algoritmo de lenguaje natural que comprende y genera un lenguaje natural de forma autónoma. El chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo, y se basa en el modelo de GPT-4 de OpenAI, una versión mejorada de GPT-3. Luego tenemos la inteligencia artificial Laie. Laie es un generador de imágenes a partir de texto. Esta inteligencia artificial se basa en algoritmos de redes neuronales artificiales. Procesa un enunciado para crear lo que se considera que es su representación visual más fiel. Luego,
¿De qué manera la inteligencia artificial ha creado un punto de quiebre en la interacción hombre-máquina? La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras rutinas personales y profesionales. Todavía resulta complejo imaginar su impacto en algunos ámbitos como la escritura literaria, signada por lo emotivo y la imaginación. La inteligencia artificial permite automatizar los procesos, potenciar las tareas creativas, aumentar precisión, reducir el error humano, reducir los tiempos empleados en análisis de datos, realizar mantenimiento predictivo, mejorar en la toma de decisiones tanto a nivel de producción como de negocio, controlar y optimizar procesos productivos y líneas de producción, aumentar la productividad y calidad en producción. El punto de quiebre de esta herramienta ha creado en la interacción hombre-máquina es incluir capacidades avanzadas de interacción a los sistemas operativos de los computadores, PC y dispositivos móviles, permitiendo que las máquinas puedan analizar, comprender, responder a los seres humanos mediante el proceso del lenguaje natural y visión por computador. El procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es el campo de conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de la investigación de manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales como el español, el inglés, el chino, etc. Luego tenemos visión por computador. La visión por computadora o visión computarizada hace referencia a un grupo de tecnologías o herramientas que permiten a los equipos captar imágenes del mundo real, procesarlas y generar información a través de ellas. Gracias a los avances, el aprendizaje profundo en las redes neuronales, se han realizado grandes progresos en el campo de la visión por ordenador o computador. La inteligencia artificial y la visión por ordenador han hecho que el seguimiento ocular sea más eficaz y asequible. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden convertir las cámaras web o móviles de los consumidores en dispositivos de seguimiento ocular. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.